Un grito de júbilo para Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan, el Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 1, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una realidad que la declaramos, ¿verdad? El verbo de Dios se hizo carne y está aquí, está presente. Jesús está presente con nosotros. Entonces nos preparamos para recibir esa palabra, ese verbo que se hace presente a través de la prédica de nuestra amadísima hermana Weni Khalil. Démosle un aplauso a Cristo. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¡Qué bien! Permítanme. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Bueno, el nombre de la prédica que Dios me regaló se llama ¿Por qué peleamos contra la voluntad de Dios? La repito, ¿por qué peleamos contra la voluntad de Dios? Entonces, vamos a buscar y les voy a contar una pequeña historia, mi historia, porque es la única que tengo. Vamos a buscar, ¿dónde está? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahora, vamos a situarnos en el año 1995. Yo era una joven que me acababa de graduar a regañadientas de mi padre. En el sentido, yo pensaba que iba a tener más tiempo para pasar en los Estados Unidos. No les voy a negar, este país nunca me había gustado y en 1995 yo sentía que era una sentencia tener que regresar acá. No tenía otra salida y en ese momento que yo me tuve que venir, ni modo. Nadie más sabe, solamente mi hermana gemela sabe, que desde 1995 yo le fui repitiendo que yo me iba a ir de aquí. Yo me iba a ir. Y me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? No sé, le dije, pero yo me voy. Me voy, que me voy. Y me voy de regreso a los Estados Unidos, y que me voy, y que me voy. Obviamente nunca me fui porque estoy aquí, pero a mí me da risa cuando me voy de regreso y pienso en eso. Tantas veces que yo traté de irme, me pasaron tantas cosas que me dieron la pauta para que yo me fuera. Mucha gente aquí no sabe, yo tuve un accidente hace años, no provocado por mí, sino que yo estaba en el Honda y mi papá estaba en un Mercedes rojo, en la parte, estaba atrás de mí. Yo estaba en una calle y entonces vi al bus y todos sabemos que los buceros siempre se tiran, ¿verdad? Entonces estaba tapada la calle que estaba en un semáforo, entonces yo decidí quedarme parada allí para que el bus pudiera pasar porque estaba a este lado. Entonces, como siempre yo andaba con la excusa que me quería ir, entonces el bucero, como no pueden de otra manera, se subió prácticamente encima de mi carro. ¿Cómo lo sé? Porque yo estaba parada esperando, cuando dieron la luz verde, estaba esperando que pasaran todos y dije, va a pasar el bus. Pero el bus no tuvo paciencia porque los carros estaban tapando y cuando vio un poco de espacio, se subió encima de mi carro y el retrovisor, entonces sentí pop, 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 y yo, y el retrovisor, y me dio una enojada, que he ido detrás del bus y mi papá detrás de mí, íbamos pero pullados. Y me acuerdo que terminamos enfrente del edificio del que Rosimar S. ahora es dueño, que es ahí por la Juan Pablo II. Y me acuerdo que me bajé del carro gritando y diciendo, ¡odio este lugar!
Mi papá me decía, hija, tranquila. No, le decía, lo odio, me voy de regreso. Porque le habían hecho a mi carro eso. Anteriormente había tenido otro accidente, que otro bus me había pegado en el lado del que manejaba. Entré también a la oficina de mi mamá diciendo, odio este lugar, me quiero ir. Nunca me fui. Entonces, estaba pensando hoy que todo lo que me pasó fueron designios de Dios. En ese entonces yo no era cristiana, era católica. Y todo lo que me ha pasado en mi vida ha sido porque Dios así lo ha querido. La voluntad de Dios para mí ha sido bien difícil, porque después de haber estado casada y haber perdido mi matrimonio, porque le di mucha importancia a la persona, me tuve que regresar a la casa de mis padres. Y una de las cosas que me pasó a mí, que el pastor sabe, es que tenía yo muchas peleas con mi papá, por diferentes razones, por lo que había pasado, por problemas que yo tuve. Y mi papá, cuando podía, no solamente me regañaba, pero me trataba muy mal. Hablaba en la oficina, hay veces, detrás de mis espaldas, hablaba mal de mí, un montón de cosas que yo he tenido que pasar, que mucha gente no sabe. Ha hablado siempre mal de mí. Entonces, llegó un momento que cuando me dijeron eso y me llamaron, me sentí yo tan mal, que vine yo y le hablé al pastor, no puedo, le dije, no puedo más, yo me quiero ir. No, hermana, me dijo, no puede. Le dije, no puedo, no aguanto, le dije, esto es muy difícil. Y yo estaba llorando porque el pastor me regañó muy fuertemente y me dijo, usted se tiene que quedar, porque esa es la voluntad de Dios para sus padres, para usted, para que usted vea esa bendición, para que usted vea verdaderamente una bendición que va a venir. ¿Cuál es la bendición? Que mis papás se van a ir al cielo. Entonces, ¿por qué peleamos contra la voluntad de Dios? Bueno, les puedo decir, porque a mí me pasó, peleamos contra la voluntad de Dios porque no la entendemos. Peleamos contra la voluntad de Dios porque, como no la entendemos, es algo que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros decimos. Pero yo ya pasé por eso, y cuando uno quiere hacer eso, le va mal. Una de las cosas que yo hice cuando me pasó mi problema en el 2011, yo había decidido que me iba a ir de aquí. Me iba a ir, iba a dejar a toda mi familia, y yo me iba a ir a Italia o a España, pero yo me iba. Le pedí yo, porque había pasado por un problema, tenía problemas que me habían pasado con el fraude que me habían hecho y todo, pero la que había quedado enfrente había sido yo. Entonces yo me quería ir, ¿verdad? Yo no quería irme, pero saliendo corriendo, quería salir corriendo, porque dije, no más. No, yo quería salir corriendo, dejar todo, porque dije, si no me encuentran, ¿verdad? Pues sí, pero no, yo me quería ir. Estaba mal con mi papá estaba en los Estados Unidos con mi mamá. Creo que lo habían operado, no lo habían operado la espalda, lo operaron antes. La cosa es de que vengo yo, y como yo iba a salir corriendo, le pedí a una persona que hablaba italiano, que si me podía hacer un favor. Quería que me escribiera una carta en italiano, y se le iba a mandar al que manejaba el grupo el vuelo, ¿verdad? Y le iba a mandar un demo, y dije, sí, no sé loca, y dije, ese hombre me va a aceptar, me voy a ir a Italia y ahí me voy a quedar. Ni una ni la otra, niño. Sentido, le mandé la carta y el hombre ni me hizo caso. Y yo me quedé bien decepcionada. Entonces yo dije, bueno, ni modo, en algún momento me voy a tener que ir. Pero nunca pasó, porque esa era mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, es algo tan satisfactorio para mí decir que gracias a Dios se cumplió la voluntad de Él y no la mía, porque Dios sabe dónde es que estuviera yo ahorita. Estuviera en un lugar desolada, triste. Hubieron ciertas cosas que me hubieran pasado si hubiera seguido con mi voluntad. Me di cuenta después que la persona que me había engañado quería mandarme a México, a un lugar supuestamente para que yo cantara, y gracias a Dios nunca le dije que sí, porque me hubiera quitado mi pasaporte y ¿cómo salgo? Sí, hombre, me hubieran tenido a ver como esclava sexualmente, no, gracias. Entonces Dios me salvó de eso, pero mi punto más que nada es que nosotros como hijos de Dios no podemos pelear
contra su voluntad, porque vamos a salir perdiendo. La bendición no va a venir si nosotros nos peleamos contra el que dice que van a hacer las cosas como son. No nos podemos pelear contra la voluntad de Dios. Y les quería contar esa pequeña historia. ¿Por qué? Porque para mí ha sido bien difícil tener que quedarme aquí. Me encanta a mí los Estados Unidos, pero ahora me gusta, pero prefiero estar aquí. Prefiero estar aquí con mi familia, prefiero estar aquí con mi gente. En el sentido, yo he hablado de cuando yo perdí a mi hijo, sé que está en el cielo, el bebé está allá arriba. Y como yo le dije a mi padre, cuando usted llegue, que va a ser el primero que va a llegar de mi familia, usted va a conocer a su nieto, le dije, que ya tendría él, 2008, tendría 13 años ya, el niño. Entonces, la voluntad de Dios no era que yo lo tuviera. Yo sabe por qué. Aquí tengo 2 pedacitos de gente, que ya no son pedacitos de gente, ya están creciditos, ya están una joven y un muchacho, que todavía los veo como niños chiquitos, los cuidé y todo, como si fueran mis hijos. Pero esa era la voluntad de Dios. Nunca logré ser yo mamá. Lo que es quedar embarazada, pues sí quedé embarazada, pero sí sentir eso. Que todas las mujeres quieren tener esa bendición, eso, de sentir sentir eso, ¿verdad? De ser mamá, porque uno se siente realizada. Porque acuérdense que en la Biblia salía muchas veces que las mujeres se sentían mal si no quedaban embarazadas. ¿Cuántas de ellas fueron a pedirle a Dios? Pero esa no era la voluntad de Dios conmigo. Entonces le doy gracias a Dios, porque Él sabe qué es lo que hubiera pasado, pero no podemos pelearnos contra la voluntad de Dios, porque siempre se va a cumplir. Tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Qué mejor ejemplo de Jonás? Que Nínive, digamos, quedaba para allá y Jonás se fue para acá. Jonás se fue al otro lado. Lo mismo que yo quería hacer, yo me quería ir. No, dije, yo me voy porque me voy. Tenía las posibilidades, me podía haber ido, pero todavía no lo hice. Algo me paraba, porque yo siempre decía, no, le voy a decir a mi papá, y yo me voy a ir, es que yo me voy que me voy. No era la voluntad de Dios, pero yo, es que me voy a ir, es que yo me voy. Y me decía mi hermana, ¿y a dónde vas? Yo me voy a ir a Miami. ¿Y cómo? Yo voy a encontrar trabajo. Nada más. Pues sí, pero no. Entonces no era la voluntad de Dios eso. No era la voluntad de Dios. Y Dios sabe que he pasado por momentos bastante difíciles, donde he tenido a la persona que he querido mucho, que es mi padre, desde allá de los Estados Unidos. Hay veces llamarle y me ha gritado de una manera que hasta llorando quedé, y estaba en la oficina y dije, gracias a Dios estoy en la oficina para que la gente no me vea. Pues sí, porque estaban las empleadas afuera y yo estaba llorando. Entonces me secaban las lágrimas y ya salía. Estaba toda roja. Licenciada, ¿está bien? Sí, estoy bien, vea, pues. Y decía, bueno, ya se le va a pasar, vea. Pero tuve que pasar por momentos bastante difíciles que me hicieron pensar varias veces que me quería salir y quería dejar todo tirado. Pero no se puede, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Si Dios ha dicho una cosa, se va a cumplir en nuestras vidas, aunque uno no lo quiera. Yo sé que lo que yo soñé contigo, que te vi a ti en el escenario y me vi a mí también, eso se va a cumplir. En el tiempo de Dios, pero se va a cumplir. Quizás se cumpla en el 2024, no sé. Pues Dios está dando tiempo, imagínate 2 años más de la pandemia. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y no nos podemos pelear contra Dios, porque vamos a salir perdiendo. ¿Qué le pasó a Jonás? Terminó en el estómago de un pez grande. Y él pensaba que si lo traban por la borda, ya eso se terminaba el problema y iba a morir. Dijo Dios, no, te vas a meter en el pez y ahí vas a estar 3 días. Dios sabe cómo hacer que sus hijos cumplan su voluntad. Entonces, pelearnos contra la voluntad de Dios no nos va a hacer ningún beneficio. Se va a trazar más la bendición y nosotros vamos a estar tristes, deprimidos,
infelices, un montón de cosas. Entonces, no nos peleemos contra la voluntad de Dios, mejor aceptémosla. Llegó un momento en mi vida que cuando vi que no me podía ir, entonces yo no quería que las personas en la empresa pensaran que yo tenía el trabajo por ser la hija del dueño. Entonces, todavía yo me acuerdo que teníamos en ese entonces una cajera que era muy buena y era la principal. Y dije, bueno, si me voy a hacer cargo de la caja, pues voy a aprender a ser cajera. Mi padre no me dijo que yo aprendiera, pero yo dije, tengo que hacerlo, porque tengo que hacer las cosas correctamente. En ese entonces todavía no era cristiana. Entonces vine yo y me le acerqué a ella y le dije, Sandra, quiero aprender caja. ¿Por qué? Me dijo, porque sí, le dije. Porque si yo voy a ser la jefe de las cajas, tengo que saber de lo que estoy hablando. Entonces ella muy pacientemente me enseñó. Y me acuerdo que me puso a prueba ella un diciembre, cuando todavía se iba la energía, como, ¿verdad? Se iba casi todos los días. Entonces el día que se fue cuando yo estaba cobrando en caja. Y era una caja no electrónica, era medio electrónica, pero era también de unos botones bien grandotes, bonita, era chiva. Entonces como se había ido la energía, porque era conectada la energía, pero también era manual. Entonces yo le decía, Sandra, usted sígale, licenciada, usted sígale. Y ahí presionando y haciendo, bien chivo. Yo aprendí desde eso hasta la electrónica, hasta la computadora. Y llegué yo, sin darme mucho, y llegué yo a ser tan buena, que entonces cuando yo le decía a la gente las cosas, es porque yo sabía lo que yo estaba hablando. Entonces si me decía, mira licenciada, le podía enseñar de pe a pa, y entonces ya me tenían respeto. Entonces empecé yo, hasta mi papá me dijo, hija, ¿por qué aprendiste? Porque así tiene que ser, le dije, no puede ser de otra manera. Y le doy gracias a Dios que ese proceso fue así, porque yo fui aprendiendo y todo, que la voluntad de Dios era que la empresa terminara saliendo y nos quedáramos solamente con una, así fue. Pero gracias a Dios que yo enteramente me entregué, aunque a regañadientas, en contra de todos mis sentidos, no lo quería hacer, no me gustaba. Y hasta llegué yo después a sentirme mal cuando la empresa, la moda parisiense, desapareció, porque yo sentí que había sido mi culpa, yo sentí que no había puesto mi interés, y yo dije, si le hubiera puesto interés, quizás esa empresa todavía estuviera, pero era la voluntad de Dios que eso pasara. Entonces, pero por lo menos haber hecho las cosas bien, y sigo yo adelante con las cosas. Pero yo les digo, hermanos, no nos peleemos con la voluntad de Dios, porque lo que Dios ha dicho que va a pasar en la vida de cada uno de nosotros, va a pasar, aunque uno no lo quiera. Solamente una última cosa les voy a decir. De los últimos problemas que yo tuve, donde esta señora me embaucó, que no debería haber sido, pero bueno, yo hablé con una señora que era cristiana, porque yo quería que ella orara y que el problema se resolviera, que la deuda se pagara y que mi ex no se enterara y que mi familia tampoco. Y lo primerito que ella me dijo fue, esto va a ser como la bomba Hiroshima. Y yo, ¿ah? Sí, me dijo, esto va a reventar como una bomba, como la bomba Hiroshima, me dijo. Esto va a reventar porque su familia se va a dar cuenta, su esposo se va a dar cuenta, todos se van a dar cuenta y esto va a explotar. Y yo tenía un pan y no, le decía, usted ore y pídale a Dios que esto no pase, no sé qué. Va a pasar y usted va a tener que enfrentar las consecuencias. Y yo me quedé, ¿no? Para no ser corto el tiempo, eso pasó. Un lunes en la mañana yo había cometido el error de decirle a la persona que me llamaba, acosándome, que yo tenía que pagar, que por favor no le llamara en ese entonces a mi marido. Y fue exactamente lo que hicieron. Es como si usted le dice, mire, no le va a decir nada. Vinieron y le llamaron. Entonces eran creo que las 10:30, 11 de la mañana, cuando me llamó el celular, yo bien contenta y todo. Y él me preguntó, y yo me quedé. Y le mentí. Y él me dijo, no mienta, yo sé cuánto es. La mano. La cosa es de que de ahí explotó la bomba Hiroshima. Toda la gente se dio cuenta, no solamente él, pero el resto de la gente. Mis papás, mi familia, como la señora había dicho. Porque esa era la voluntad de Dios. Tenía yo que pasar por eso y tenía que yo ser humillada porque estaba tratando de hacer las cosas a mi manera
en vez de haberle preguntado a Dios qué es lo que yo tenía que haber hecho. Entonces, no nos podemos pelear con la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios. Tenemos que preguntarle a Dios qué hacer en cualquier tipo de situación antes de tomar una decisión, porque si nosotros tomamos una decisión por nosotros solos, vamos a estar mal. Dios siempre nos va a ayudar, porque la voluntad de Él siempre se cumple, aunque uno tome una decisión equivocada, pero la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Entonces nosotros mejor aceptemos su voluntad, porque entonces la bendición va a venir. Pero si nosotros seguimos peleando, vamos a pasarla mal. Yo sé que ninguno de ustedes sabían de los 1995, pero se los tenía que decir. Es una cosa que yo he mantenido secreto. Bueno, no era secreto, ¿verdad? Pero hoy me acordé y me puse a reír y dije, bueno, nunca se cumplió porque esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que yo estuviera aquí. Y ayer que yo estaba hablando con una prima para darle el pésame a mi tía, porque mi tía Gloria murió el 18 de agosto, ella falleció, entonces le quería dar el pésame. Entonces ahí me estuvo diciendo un montón de cosas y me di cuenta que ellos también ya son evangélicos. Entonces Dios, aparentemente, pues gracias a Dios, se está llevando a parte de mi familia, quizás no todos, pero la mayoría se están haciendo evangélicos, se están convirtiendo. Así que le doy gracias a Dios porque, como yo le dije a ella ayer, mis papás ya son evangélicos, nosotros somos evangélicas y solamente falta mi hermana Rosimar. Así que Dios está cumpliendo, no, todavía no, mi hermano sí, está cumpliendo Dios su voluntad por medio mío. Sentido, lo que yo tenía que hacer es quedarme en la casa de mis papás para que ellos pudieran ser convertidos. Y estoy contenta y tranquila. Y le doy gracias a Dios y siempre le he pedido perdón por las veces que yo no he querido hacer las cosas, pero sé que eso es lo que tenía que hacer. Así que, hermanos, los exhorto que por favor, no peleemos contra la voluntad de Dios, porque el que va a ganar es el Creador. Él ya venció a Satanás, ya lo venció, si Satanás lo sabe. Lo que pasa es que Satanás está dando las últimas pataditas que tiene que dar, pero aparte de eso, él sabe que ya lo vencieron. Entonces, aunque él quiera, hay un montón de cosas que no va a poder hacer. Y él lo hace pensar a las personas que sí se puede y no se puede. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir, especialmente con sus hijos. Entonces, si peleamos contra la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. Y Dios nos va a tener que sacar del meollo donde nos metamos. Y Él lo va a permitir, porque a veces permite cuando uno es necio para aprender de nuestras necedades. Entonces, no peleemos contra la voluntad de Dios porque no vamos a salir ganando. Así que los exhorto, hermanos, para que no peleemos. Mejor démosle gracias a Dios y preguntémosle y démosle nosotros. Tengamos el ejemplo de Jesús. ¿Por qué creen que Jesús fue a orar a la montaña Sinaí? Él sabía cuál era la voluntad de Dios, todavía le pidió, pero después le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Dios le pidió, si esta copa puede pasar, pero que se haga tu voluntad, no la mía. En ese sentido, sabía lo que le iba a pasar, sabía ese sufrimiento y todavía le fue a orar a Dios para decirle, mira, quizás, vea, pero no, él sabía que no. Cumplió la voluntad de Dios y eso nos ha dado a nosotros la posibilidad de la vida eterna, pero él era humano, en el sentido le iba a doler. Todo lo que él pasó le iba a doler. Toditito. Entonces, él es el mejor ejemplo de cumplir la voluntad de Dios, trae bendición. ¿Qué bendición hemos obtenido? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su muerte, por medio de ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, igual que Él, cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas para que estemos contentos, felices. Porque hay un montón de gente que como no cumple la voluntad de Dios, bueno, no saben cuál es la voluntad de Dios, pero hay mucha gente que anda buscando cosas, se sienten vacíos y terminan mal, terminan matándose, terminan un montón de cosas y desafortunadamente pues fueron condenados. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y es mejor aceptarla para después estar tranquilos. Entonces,
Hay que cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, esa era parte de mi historia que se los tenía que contar. Así que cerremos los ojitos. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por habernos dado esa bendición tan grande, la salvación, que no nos merecemos, pero que tú nos escogiste antes de todos los tiempos. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, no la nuestra, a tomar tu ejemplo, Señor. La voluntad tuya es difícil, es una cruz que tenemos que tomar y a veces no nos gusta, pero al cumplir tu voluntad vamos a ser personas mucho más felices de lo que somos. Te damos gracias, Señor, por tenernos paciencia, por ese amor y misericordia y gracia que nos tienes cada día. Danos esa fortaleza, esa paz y tranquilidad para poder seguir adelante, porque hay veces es difícil, Señor, y no queremos cumplir. Pero ayúdanos, Señor, a entregarte todo. Lo que nos pesa, lo que es imposible, porque solamente por medio tuyo lo vamos a lograr. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.